Francisco Arroyo Vieira, expresidente de la Cámara de Diputados y actual vicecoordinador de la fracción del PRI. Es un hombre con muchas aristas, muchas. Le gusta la actuación y la poesía y la literatura y el cine. Ah, también la política. Es el lugar del que dice debe escaparse por lo menos una vez a la semana. Esta noche en La Pura Verdad hablará de todo eso y mucho más. Creo que usted es el invitado que está más ad hoc en este lugar, porque es el único político que yo conozco que ha interpretado a un cura en una película. Cuénteme lo de la actuación. Los guanajuatenses vivimos entre actores. Estuvimos en el Teatro Universitario de Guanajuato, casi todos los alumnos de la universidad. Pero luego decide actuar siendo ya un político de carrera, y eso es poco usual. Pero ese fue un cameo, porque fue un homenaje a Luis Buñuel. ¿De quién usted es fan? Soy fan. Lo sé. Luis Buñuel es el papá de todos los cineastas contemporáneos. Es papá de Almodóvar, entre otras cosas. ¿Y qué dijeron sus compañeros políticos? Mis compañeros políticos dicen que estoy un poco loco, pero yo les contesto que sin locura no hay grandeza. ¿Pero toda grandeza es locura? Pues estamos todos en el límite. ¿Y toda locura es grandeza? Bueno, no sé exactamente, porque ahí no hay términos absolutos. Habría que buscarle el chiste, pero lo importante es que nos divirtamos haciendo pues, lo que estamos obligados a hacer. Si no nos divertimos en lo que hacemos, entonces viene una desapasión, viene la angustia y viene la depresión. Usted dice que cuando el camino de la política agobia siempre queda el de la ópera para salvarse. Sí, el arte nos salva. El arte es una ventana por la que entra una bocanada de aire fresco. Oiga, pero la mayoría de las óperas son tragedias. Es cierto, pero habría que ver la parte cómica de Rigoletto, por ejemplo. ¿Y cuál de las tragedias representa la política de México hoy? Quisiera que más bien fuera una comedia costumbrista. ¿Y cuál sería? Espero que no sea Carmen o No. Tosca. No suena a verbena de todas formas. ¿sabes? No suena a Verbena de la Paloma y en tal caso ya no sería ópera, sino opereta. Concluiríamos en decir que espero que la política no sea una ópera bufa. Explíqueme cómo alguien con esas necesidades artísticas se convierte en un político que llega tan alto en la clase política como Pues hombre, usted. la política nos va llevando. Toda la política no te ¿Nos mete. va arrastrando? Nos va arrastrando, es como un río de aguas broncas en la que de repente Y aguas turbias muchas veces. Y de repente aguas turbias. De la política no entras y tú no sales. Te entran y te sacan. ¿Por qué decide entonces involucrarse en algo tan poco agradable, ¿no? Porque la política también puede ser virtud. Puede convertirse en algo que verdaderamente nos ayude. ¿Y por qué no? La política puede ser divertida y la política puede ser una actividad que nos permita salir a la calle a explicar lo que hacemos. Pues en asuntos muy agradables, de repente lo represento en asuntos muy desagradables. Pero, a ver, digo, para ser honestos, usted sí sabe cómo los ve la gente, ¿no? Naturalmente, somos una clase política muy desprestigiada. ¿Por qué? Pues porque, Por los políticos. Pues por algunos políticos. Pero son visibles, muy Sí, son visibles, pero de 100, el hecho de que 5 lo hagan mal, o 3, nos arrastran a todos los demás. Aquí lo interesante es yo poder salir a la calle con las 3 cualidades que un viejo político encantador, el licenciado Aguilar y Maya, decía como cualidades indispensables para los políticos. Los pies en el suelo, la frente en alto y las manos limpias. Salud. A ver, ahora que estamos hablando de los que dice usted son menos, pero han traído la mala fama a la clase Sí. política mexicana. El malfario. ¿Quién le cae mal? Pero dígame nombres, ¿eh? ¿Quién me cae mal? Sí, ¿quién le cae mal? Bueno, tuve un altercado severísimo con una señora que ahora está guardada. No digo su nombre porque le invoco. ¿Con el Bester? Bueno, claro. Pero mi lance fue público y notorio. No estoy haciendo leña del árbol caído. Vamos, tuve un problema personal bastante severo cuando estaba en el culmen de su poder. Ahora no le deseo mal. Simplemente le deseo que la justicia sea. Usted dice que le ha tocado hacer política en los tiempos del cólera. Sí. Y yo digo que eso es justo hoy, ¿no? Bueno, es que yo cuando estaba pequeño,
y veía a los políticos, usaban autos muy grandes negros, tenían muchos ayudantes y tenían el poder para hacer todo. Yo recuerdo en mi ciudad, pues yo me enteraba de quién iba a ser mi diputado porque lo veía en un afiche, ¿no? Lo veía en la campaña, en alguna visita domiciliaria y nunca más lo volví a ver. Ahora no. Ahora yo tengo que ir a mi zona territorial, geográfica territorial, Ajá. cada fin de semana y tengo que demostrarle a la sociedad que puedo hacer cosas buenas. Y puedo hacer 100 buenas, pero el día que hago una mala, se les olvidan las buenas. Siendo presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, usted bajó de la orden del día el tratamiento de la Ley de Servicios Profesionales Sí, Docentes. eso es ¿Por qué cierto. lo hizo? Porque no tenía el apoyo de la Asamblea. Porque el club de líderes me había dicho que en ese momento no le iban a apoyar. Y el presidente de la Cámara no puede llevar un asunto al Pleno que esté condenado al fracaso. Usted dijo que no mandó a hacer uso de la fuerza pública, porque eso está en manos del presidente Eso es presidente cierto. de la Cámara de Diputados, porque prefería que le dijeran débil antes que represor. Y tonto, porque en determinado momento yo me di cuenta que la estructura de la fuerza pública no tenía ni la capacidad ni los instrumentos necesarios para abortar esta circunstancia de desorden con éxito. Entonces, explíqueme. Ese día iba a haber sangre. Explíqueme. Entonces, Explico. el desalojo de los maestros del Zócalo, de la Plaza de la Constitución, ¿fue o no fue represión? No, fue el uso legítimo de la fuerza, pero ojo, era un operativo planeado, era un operativo muy bien hecho, y en el momento en el que se me presenta a mí la posibilidad de desalojar la Cámara, no iba a ser ni limpio ni prudente, porque no tenía una estructura de fuerza pública preparada y adecuada. Entonces no me hubieran dicho débil, me hubieran dicho imbécil. ¿Cómo cree que salió de la Cámara? Pues mire, de la presidencia, porque en la Cámara he estado Sí, tantos sí. años, yo creo que salí bien, estoy muy satisfecho. Dejamos la reforma financiera, la reforma educativa, la reforma laboral, la reforma en telecomunicaciones. ¿Y qué pasa con la electoral? ¿Sucederá o no? Pues mire, van a suceder muchas reformas electorales, porque cada elección vamos con una distinta. No habrá reforma electoral posible en tanto los actores que hacemos la política no seamos lo suficientemente generosos y obligados para respetar la ley, porque hacemos la ley y luego andamos buscando cómo la violamos. Habría que deshacerse de la clase política obesa de la que usted Sí, habla. es una clase política obesa y presuntuosa. ¿Cuándo empezamos con la liposucción? Bueno, ya empezamos, porque la sociedad, ¿Está seguro? mire, la sociedad los va haciendo a un lado. Yo estoy cierto y seguro que no se puede presentar en un distrito electoral una gente que no pueda ser capaz de ganar la voluntad de los electores. Mire, en Guanajuato, cuando yo hago campañas, pongo una mesa en donde pongo ciertos souvenirs, donde pongo algunos libros y donde pongo algunas cosas. Y acabando en la plaza bellísima de Mejiamora, un evento en donde platico con los vecinos, cada vecino pasa ahí si quiere por un afiche o por un souvenir de campaña, pero yo no voy a ofenderlos regalándoselos. Todo el mundo está haciendo malabares con la serie de reformas, ¿no? Sí, mire, las reformas no van a dejar contentos a todos. Primero porque nos habíamos acostumbrado a... Pero sí a la mayoría, Yo creo que sí. a los ricos o a los pobres. Mire, los ricos también lloran. Sí, pero no son mayoría. Bueno, y seguramente en esta última, que nos ha ido muy mal en la opinión pública, tendremos un año para aprobar. Y la ley, que es un proceso dinámico, bueno, nos pondrá a cada quien en nuestro lugar. Yo estoy muy orgulloso de la educativa, estoy muy orgulloso de la laboral, de la de medios de comunicación, que va a obligar a los medios a hacer fábricas de contenidos tan imaginativas como esta. Y ¿por qué no decirlo? Pues la financiera también me causó una muy buen sabor de boca. Entonces, sigamos con la liposucción. Sigamos con la liposucción. ¿Por dónde empezaría usted? ¿Habría menos diputados, por ejemplo? Sí, 100 menos. 100 menos. 100 menos y 32 senadores menos. Supongo que usted está lleno de fans en la Cámara, ¿no? No. Bueno, hay algunos a los que les caigo bien y a otros no. Lo que sí les quiero decir es que 500 diputados para un país de 115 millones de habitantes son muchos, máxime con el gigantismo burocrático de la Cámara de Diputados. A mí me gustaría una Cámara con 400 diputados, a lo mejor 200 de mayoría y 200 de representación proporcional, no sé, eso habría que estudiarlo.
y con una ley de partidos políticos que obligue a las entidades de interés público a ser más serias. Dice usted que México está en un momento de quiebre en el que nos arreglamos de una vez por todas o nos quedamos mediocres para Bueno, siempre. podemos perder ¿Cómo sería esa mediocridad? La mediocridad de andar cada año tapando baches fiscales. O sea, como estamos ahorita. Claro. Y claro, también tendríamos que pensar en ir quitando algunas de las instituciones que ya nos salieron sobrando. La normalidad democrática mexicana es carísima. Es mucho más caro que en Inglaterra o que en los Estados Unidos. Y si alguna salvedad tiene el sistema político mexicano, fíjate, Gabriel, fíjate lo que te estoy diciendo, hazme caso. Es el fortalecimiento de las instituciones. Mire, está de pie, me regaña. A ver, los argentinos ¿En qué momento? tienen papa, pero no tienen cura. Eso ya lo habíamos dicho. Salud por eso. Me cae muy bien el Papa Francisco, Salud por eso. cierto. A ver, ve qué está haciendo el Papa. Está empezando a hablar del divorcio, está empezando a hablar de personas que tienen afinidades con su propio sexo, está empezando a hablar del papel de las mujeres, que en la iglesia no debe de reducirse al servicio. Está hablando de, ¿qué te diré? Lo va a partir un rayo usted en este preciso A mí instante. me va a partir un rayo aquí, ahora que estamos tan cerca de las fiestas fúnebres. Consulta, digo porque tenemos que ir terminando. A ver, vamos. La primera de ellas es, ¿a usted qué le gusta Fernando Pessoa? Me encantan los heterónimos de Fernando Pessoa y me encanta Fernando Pessoa. He ido a Lisboa y me he metido a su casa. Por cierto, nadie sabía decirme dónde era, tuve que investigar mucho. Toda una tarde a gozarlo. Fernando Pessoa escribió que uno es el intervalo entre lo que le gustaría ser y lo que los demás le hicieron. Así es. ¿Dónde está parado usted? En la mitad. ¿Qué quiere ser? Yo quisiera ser director de orquesta, pero yo estoy muy viejo para ello. ¿Y qué le han hecho? Me han hecho un político que ha tratado de hacer las cosas bien, que se divierte haciendo y gozando lo que hace, pero quisiera en un futuro muy, muy, muy próximo, pues tener una función más ejecutiva y, ¿por qué no?, dejar una pequeña huella en la sociedad. Dicen que cuando usted estaba a punto de dejar la presidencia de la Cámara de Diputados, en vez de decir buenos días, decía menos días. Ah, claro. ¿Tanto le urgía irse? No, es una responsabilidad muy grande. Es que soy un poco aficionado a Efraín Huerta y a sus poemínimos. Ya. Hay unos muy divertidos, por cierto. Salud. El incremento de la tasa del IVA al 16% en las fronteras, tanto la frontera norte como la frontera sur, que recientemente fue aprobado por el Congreso de la Unión, es simplemente una injusticia. El norte tiene sus argumentos y estos son de carácter económico, pero en el caso del sur, el asunto es de compensaciones sociales y de seguridad nacional. Y es que este incremento va a disminuir el mermado consumo de las familias más pobres, va a generar mayor desigualdad, va a aumentar la migración y va a ser un terrible incentivo para las actividades informales y también para las ilegales. La frontera sur, según la Rand Corporation, ha sido diagnosticada con 7 de 8 variables que determinan la ingobernabilidad de un territorio: ausencia de autoridades, falta de infraestructura física, resistencia social y cultural, grupos armados organizados, redes criminales, población con acceso a armas y falta de controles fronterizos. La frontera sur lo que necesita son incentivos, no mayores cargas. Requiere de apoyos para detonar su potencial, no de más sacrificios. Por eso, la medida será un error que seguramente le costará más a la nación de lo que se pretende recaudar.